para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más en esta noche por traernos a tu casa, por permitirnos estudiar tu palabra, por permitirnos, Señor, no solamente reunirnos en tu nombre, sino nos permites estudiar tu palabra versículo por versículo, cosa que en algunos otros lugares hoy no lo pueden hacer. Gracias, Señor, por este espacio, por este tiempo. Ayúdame, Señor, a enseñar tu palabra y que tu Santo Espíritu redarguya el corazón de cada persona que esté escuchando este mensaje. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Colosenses y también hoy juega nuestra selección, así que estamos en modo selección, hermanos. Bueno, Colosenses capítulo 1 nos habla acerca de la preeminencia de Jesucristo. Pablo se encontraba en la cárcel. Como ustedes pueden ver, esta es una de las cartas que se conoce como las cartas desde la prisión. Pablo estaba pasando aproximadamente unos 2 años en esta cárcel, pero esta cárcel era diferente porque era como una prisión donde estaba como un arresto domiciliario. Hoy uno puede visitar este lugar que queda en en Roma, pero la cárcel estaba en Roma y uno puede visitar y dicen que esta es la cárcel donde estaba el apóstol Pablo. Para recordar un poquito acerca de quién escribió el libro, vamos a hablar un poco del contexto. Ya sabemos quién escribió: Pablo y Timoteo. Segunda pregunta: ¿cuándo fue escrito? El año 60 al 62. Otra pregunta: ¿a quién fue escrito? A la iglesia de Colosas. ¿Y de dónde fue escrito? Como ya les repetí, desde la cárcel en Roma, y Timoteo también ahí estaba de visita. ¿Cuál es el trasfondo histórico de este libro? Si yo les muestro estas ruinas, se dice que son un poco de las que quedan, pero básicamente no queda nada. Esta es una ciudad que se llama Hierápolis. Y en este mapa que estoy mostrándoles, ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí Éfeso, acá pueden ver Colosas, acá pueden ver Hierápolis, acá está Corinto, Tesalónica. No hay casi nada de restos de esta ciudad de Colosas, aunque sí se sabe que existía ahí. ¿Por qué? Porque en este momento, según los historiadores, nosotros vamos a ver que un sismo o fue una actividad volcánica, según lo que dice Estrabón en esos libros antiguos, causó que la ciudad fuera destruida muchas veces en la historia. Ya otros historiadores como Tácito en el año 60 dijeron, Eusebio, que fue un terremoto, un sismo, la lava, el volcán, desapareció esta ciudad, pero Hierápolis queda aproximadamente a 9 kilómetros de distancia y la Odisea a 16 kilómetros de distancia. Y esta foto que yo les estoy mostrando es de Hierápolis. Entonces, si estas ciudades eran muy cercanas, también bajo la historia y el contexto nos hace ver que fue la misma persona que fundó la iglesia de Colosas, que empezó a empezar una obra en Hierápolis y también en la Odisea. ¿Dónde se instruyó? Con Pablo. ¿Dónde? En Éfeso. Por eso es que la carta de Colosas se dice que fue la primera carta frente a este rumor, frente a esta amenaza del gnosticismo y ese judaísmo extremo, y después fue Éfeso, y ambos se complementan basado en algunos temas que Pablo va a mencionar. Temas históricos entonces y teológicos, si podemos ver, la primera es la deidad de Cristo. Y a medida que yo paso las diapositivas salen los versículos, capítulo 1, versículo 15 al 20, que lo vamos a estudiar la próxima semana.
el tema de la reconciliación en el 1 del 20 al 23, el tema de la redención del 1, 13 y 14, que hoy día vamos a estudiar 2, 13 también, el tema de la elección en el capítulo 3, versículo 12, el tema del perdón en el capítulo 3, versículo 13 y la naturaleza de la iglesia, capítulo 1 que estamos estudiando, capítulo 3, todo esto vamos a ir estudiando conforme vamos yendo los versículos. Y lo último es que Pablo refuta la enseñanza hereje que amenazaba a la iglesia de los colosenses. Podríamos decir de forma sarcástica, gracias a Dios por los herejes. ¿Por qué? Porque fue en respuesta a estas herejías que tenemos la carta de Colosenses. Una carta con muchos términos teológicos y doctrinales que hoy podemos disfrutar y también refutar algunas otras herejías que se levantan hoy día. Esta segunda parte de este capítulo, la parte B, el título sería La oración de Pablo por la iglesia de Colosenses. Del versículo 9 al 11 es la primera división. Pablo intercede al Padre por los colosenses. Del 12 al 14 es que Pablo agradece al Padre por su obra. Vamos a ver qué nos dice el versículo 9. Vamos a leer. Dice, por eso desde el día en que los supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Como les dije, Pablo escucha de Epafras, que fue el que fundó estas 3 iglesias aproximadamente, y no había visitado, pero él dice, yo oro por estos hermanos y no he dejado de orar y pido al Señor, pido a Dios que haga 3 cosas. 1, dice, conocer plenamente, como vamos a ver aquí, su voluntad. Y en el griego quiere usar la palabra epignosko, que significa un conocimiento encima de las cosas que podríamos nosotros conocer. Es la prioridad, porque la epi es el sobre y el gnosko el conocimiento que deberíamos de tener. Y Pablo usa con propósito esta palabra conocer, porque hay el momento en el cual la filosofía gnóstica decía que nosotros podemos conocer a Dios a través de elevar muchos a nuestro conocimiento, diríamos, no solamente abstracto, sino en base a leer, a entender varias cosas de esta vida, de la filosofía. Pero Pablo dice, conozcan plenamente la voluntad de Dios. O sea, el conocimiento es vano, es vacío, si no está dirigido al conocimiento de la voluntad de Dios. De nada nos sirve tener mucho conocimiento si no conocemos la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Pues en la palabra de Dios. ¿Cómo yo sé qué es la voluntad de Dios? Leyendo la palabra de Dios. Y otra palabra que usa Pablo es toda sabiduría. Hay una expresión que ellos tenían, es el pleroma gnóstico, que ese tipo de revelación, que ellos creían que cuanto uno más conocía sobre muchos otros temas, su espíritu se elevaba, hablaban hasta de los avatar y creían que Jesús era un tipo así de esta persona y podíamos alcanzar, y la sabiduría estaba escondida. Y Pablo dice, ¿sabes qué? No, está en Jesucristo, toda sabiduría, plenamente la voluntad es Cristo. Y luego dice Pablo, para que tengan comprensión espiritual. Hermanos, es tan importante conocer la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios, yo puedo saber qué está bien y qué está mal. Porque bajo mi perspectiva yo no puedo decidir qué está bien y está mal. Porque si yo quiero hablar de qué está bien y qué está mal, lo voy a hacer frente a la justicia propia. Y la justicia del ser humano está corrompida. No es como la justicia divina. Y el conocimiento, se dice, el conocimiento es centrífugo.
Significa que va como absorbiéndonos como esas lavadoras, pero es curioso porque la sabiduría es lo opuesto, centrípeta. O sea, mientras que el conocimiento es centrífugo, o sea, va de lo más grande a lo más pequeño, la sabiduría es centrípeta y va de lo más pequeño a lo más grande. Pablo está diciendo, conozcan para que la sabiduría de Dios, es decir, ambos deben de ir en un balance propio y muy bien trabajado en la vida de la persona. Porque nada me vale tener conocimiento, y cuando yo digo conocimiento es centrífugo, es que yo me puedo llenar, leo muchos libros, he pasado muchos cursos, he tenido muchos años en la universidad, he hecho diplomado, maestría, doctorados, he leído, mira, bibliotecas, y yo me lleno. Pero ¿qué haces por los demás? ¿Cómo está tu relación con las personas? Pues esta es la parte de la sabiduría, el conocimiento puesto en acción. El conocimiento es lo que yo absorbo, recibo. La sabiduría es lo que yo voy a dar, porque es centrípeta, va de menos de lo que está de acá adentro, yo voy a dar. Básicamente se manifiesta en la forma que yo me relaciono con mi prójimo. Yo puedo conocer, miren, y ahí hay el error de muchos cristianos, conocen qué es la voluntad de Dios, conocen que no deben odiar a su hermano, conocen que no deben chismear, conocen y lo conocen, pero no son sabios, no dan, no saben que ese conocimiento tienen que ponerlo en acción y saber que eso es pecado y no debo de hacerlo. Muchos fallan ahí. En otras palabras, el conocimiento me diría que un animalito que es largo y que se arrastra por el suelo y que se mueve así y saca su lengüita, ¿qué me va a decir el conocimiento? Oye, esa es una serpiente. Y la sabiduría, ¿qué me va a decir? ¿Lo agarro o no lo agarro? ¿Me entienden? Y si yo quiero agarrarlo y acariciar a la serpiente, no he sido sabio, he tenido el conocimiento que me puede morder. Es más o menos esto con relación al pecado. Sé que la mentira es pecado, pero a veces no actuamos sabiamente y pecamos. Seguimos mintiendo. Pablo dice, yo oro para que el conocimiento, la sabiduría crezcan. Básicamente que Cristo se refleje en cada uno de nosotros. Y ese es el objetivo. Pablo dice, por mis hermanos de Colosas yo oro, y yo creo que como padres también es nuestra responsabilidad orar. No solo que nuestros hijos tengan conocimiento, porque lo pueden tener en el colegio o en el mejor colegio o en la mejor universidad, sino que la imagen de Cristo sea formada en él. No solo que tengan conocimiento de la escuela dominical, el grupo de jóvenes, que conozcan la palabra, sino que la imagen de Cristo sea formada y sean sabios en tomar decisiones. Esto es lo que está diciendo Pablo. En este pequeño versículo encontramos mucho de lo que podríamos nosotros hoy poner en práctica. Versículo 10 dice, para que vivan de la manera digna del Señor. Es por esto, conoces, eres sabio, ahora tienes que vivir de manera digna del Señor. ¿Esto cómo lo llamaríamos? Tu testimonio. ¿Realmente vives de una manera digna o avergüenzas de repente al Señor con tu conducta? Hay personas que dicen, yo no me avergüenzo del Evangelio, pero de repente estás haciendo avergonzar al Evangelio porque no estás viviendo de una manera digna, porque puedes tener conocimiento, pero no hay sabiduría, no hay una relación espiritual. Y Pablo dice, agradándole en todo. ¿Y qué significa? Cuando cocino le puedo agradar al Señor. Cuando lavo, cuando estoy en la combi, cuando estoy en la clase, cuando estoy en el internet, cuando estoy en el trabajo, sí. Porque esto debe de ser la vida cristiana. La segunda parte de este versículo dice, esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Pablo mismo dice, esto implica, hermanos, o sea, la vida cristiana no solo es conocimiento, es acción.
No solo es llenarte de muchos versículos y de mucha palabra, si el conocimiento no lo has puesto en acción, si no da un fruto para buena obra. Esto es nuestra gran responsabilidad, hermanos. Por eso el Señor dijo, por sus frutos se les va a conocer. ¿Acaso dijo por su conocimiento? No, por los frutos. Es cómo accionamos aquello que conocemos. En otras palabras encontramos un principio muy importante. La voluntad de Dios es que sus hijos reflejen su carácter a diario. Y en el lado moral, la transformación moral de los creyentes es evidencia, hermanos, de que la imagen de Dios ha sido restaurada. La santidad. Tu imagen ahora es totalmente diferente a lo que eras antes porque reflejas la imagen del Señor. Versículo 11 dice, y ser ahora fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. Miren, yo me lleno de conocimiento, yo me lleno de sabiduría, ahora mi vida práctica está dando frutos. Encima de todo esto dice, sean fortalecidos en todo sentido con el glorioso poder. Pablo miren, es como si tuviéramos el conocimiento aquí, la sabiduría aquí, pero de nada esto sirve si el Espíritu Santo, si no estamos fortalecidos por su poder. Hay personas que no quieren tener una relación fuerte, firme con el Espíritu Santo, se olvidan de ser llenos del Espíritu Santo. Pablo dijo muchas veces, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, o sea, no se distraigan por las cosas, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. También muchas veces Pablo nos anima a entender acerca de nuestra relación que debemos de tener con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no vamos a poder ¿qué? Perseverar con paciencia en toda situación. Así perseverarán, dice, con paciencia en toda situación. Y Pablo usa dos palabras. La palabra perseverar viene del griego upamone, que significa soportar firmemente y con constancia. Y la palabra paciencia, que es macrotunía, que significaba soportar pacientemente algún mal o sufrimiento. Dice, van a perseverar en cualquier circunstancia con paciencia. Es por esto que se dice que el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Y esto qué? ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque sabes que hay hermanos que vienen, se emocionan, o personas que conocen la palabra y dicen, qué bonito, ¿de qué se trata esto? Pero pasa cualquier situación y no perseveran, no tienen paciencia, se desaniman. Alguien, por ejemplo, en la iglesia de repente no les saludó como debería saludarlos o no les prestó atención, se desanima. O vino el pecado, o vino una situación difícil en la iglesia, no persevera. ¿Y sabes por qué no lo hacen? Porque su relación con el Espíritu Santo no está buena. Yo pienso, hermanos, miren, si tú solamente conoces y te llenas de conocimiento y conocimiento sin una relación con el Espíritu Santo, te conviertes en un legalista, un cristiano frío, un cristiano así que simplemente ve por la letra las cosas que deben ser así. Y no hay vida, no hay pasión, no hay amor por los perdidos, ni amor por la iglesia. Pero si tú eres una persona que solamente dice, no, mejor ayunamos, mejor todo es Espíritu Santo, ¿y para qué estudiamos la Biblia? ¿Para qué vamos a profundizar versículo por versículo? Te vas a volver un espiritualista, en lugar de ser un espiritual, un hombre espiritualista, místico, y que básicamente vas a ser sensacionalista, todo le vas a ver. Cualquier cosa, pero porque no has leído ni estudiado, tampoco te has llenado de conocimiento de la palabra del Señor. Es importante los dos, y Pablo dice, para que ustedes perseveren y terminen con paciencia. Versículo 12, dando gracias con alegría al Padre, dice, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Pablo es muy interesante. Estos versículos vamos a ir
como dice la palabra rumiar. ¿Han escuchado qué es rumiar? Es como, vamos a meter estos versículos y vamos a masticar y bienvenido. No estamos apurados, ¿verdad? Para poder escudriñar. Ya hemos visto Pablo que ora, visto que Pablo está preocupado por su testimonio, por su vida cristiana, cómo se relacionan, pero también dice, den gracias con alegría al Padre. No olvidemos, es la bendita Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero debemos de dar gracias al Padre y nos dirigimos al Padre. Y dice Pablo, Él los ha facultado, o sea, nos ha capacitado, nos ha dado a nosotros que participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. ¿Sabías tú, hermano, que tienes una herencia en el reino de la luz? ¿Cuál es tu herencia? Porque si tenemos en nuestra mente herencia, ¿qué sería? La vida eterna, chévere, excelente, pero si miramos desde una perspectiva, digamos, material aquí en el mundo, la herencia es aquello que nos dejan los padres o un antepasado. Y básicamente es un bien material. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? Hay que regresar, hay que ir un poco para hablar acerca de la herencia. Hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios prometió a Abraham una tierra y una simiente. Eso está en Génesis capítulo 12, versículo 12. Entonces, la herencia en el Antiguo Testamento significaba la tierra prometida. Ellos iban a tener toda esa parte de Jerusalén que hoy día lo pueden visitar. Esta herencia eran dados al pueblo. ¿A cuál pueblo? Israel, los judíos y todos, su descendencia de Abraham. No, pero es curioso porque cuando entran a la tierra prometida, no tenían herencia de tierra. ¿Quiénes? Los levitas y los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué no tenían? Porque el Señor dijo, no, ¿sabes qué? Si lees Número 18:24, Dios les dijo, ustedes no tienen herencia porque yo soy su herencia. Ellos tenían a Dios como herencia. Entonces había una herencia material, tierra, pero también había una herencia espiritual. Pero todavía ellos no tenían la herencia espiritual, la simiente. Pero fue a través del pueblo de Israel, fue a través de escoger a Abraham y sus hijos que nosotros tenemos al Mesías, la simiente. Ahora, en el Nuevo Testamento, la herencia es la simiente. ¿Y quién es la simiente? Jesucristo. Miren, ¿y cuál es la herencia? ¿Tierra? No, es la vida eterna, es el reino de los cielos. Pero esto ha sido dado a su pueblo, a aquellos que son hijos de Dios por derecho. ¿Y cuántos hijos de Dios hay, hermanos, en esta noche? Amén. Pero hay algo más interesante. No solo somos hijos, también en 1 de Pedro 2:5 y en Apocalipsis 1:6 somos ese nuevo sacerdocio, somos una nación santa. O sea, si en el Antiguo Testamento a los sacerdotes y los levitas Dios era su herencia, hoy nosotros somos también sacerdotes. A ver, mira al que está a tu lado. Oye, no parece sacerdote, dices, ¿no? Somos, hermanos, nación santa, real sacerdocio. Esto es la salvación, esto es lo que el Padre te ha dado, eso es tu herencia. Y no hemos hecho nada para merecer esto. Y todo lo ha hecho Jesucristo. Y entonces dice, como recibimos nuestra herencia, el versículo 13, hablando de Jesucristo, Él nos libró del dominio de la oscuridad. Miren, hermanos, lo que ha hecho el Señor. Nos ha dado la salvación, nos ha dado una herencia, tenemos ahora nos libra del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Si tú lees el libro de Mateo, Mateo es el libro que trata de explicar de qué se trata el reino de los cielos. Muchas veces Mateo dice, el reino de Dios, el reino de los cielos ha llegado. Y una de las cosas era trasladarnos del dominio de la oscuridad, del dominio de Satanás.
y llevarnos al reino de su amado Hijo. ¿Cómo vamos a ser trasladados? Solo a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Cuando nos rendimos a Él, somos trasladados, así como les estoy mostrando en las figuras. Toda la oscuridad se nos va. El momento de decir, Señor, perdóname y te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Nosotros ahora salimos de la oscuridad y venimos a la luz. Somos trasladados a un nuevo reino. Y a través de este versículo, Pablo va a decir que hay dos reinos: el reino de las tinieblas o de la oscuridad y el reino de la luz o el reino de su amado Hijo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros? Porque hay personas que piensan, mira, yo no quiero estar en el reino de Jesucristo o en el reino de los cielos o en el reino de Dios, porque es demasiadas reglas, demasiadas normas, demasiada exigencia. Algunos me preguntan, ¿y en tu iglesia se permite emborrachar? ¿Se permite bailar? ¿Se permite hacer esto y esto y esto? Es demasiado. Entonces yo no quiero entrar a ese reino porque es muy, no sé, pesado, cargado. Entonces, ¿dónde quieres estar? Pues en el reino neutro, porque tampoco quiero estar en el reino de la oscuridad de Satanás, donde hay pecado, donde hay drogas y muchas cosas. Y yo les digo, ¿sabes qué? No existe 3 reinos, existe 2 reinos, hermanos. O estás en el reino de las tinieblas, o estás en el reino de la luz. O estás en el reino de la oscuridad gobernado por Satanás y sus demonios, o estás en el reino de Dios donde está Jesucristo reinando. No hay medias tintas, no hay un tercer camino, hay 2 caminos: el angosto que te lleva a la vida eterna y el ancho que te lleva a la condenación eterna. O estás con Dios o estás con el diablo, con el enemigo. O te sometes a Dios y disfrutamos la vida eterna, o te quedas en el reino de la tiniebla y estás sometido, eres esclavo de Satanás y te vas a la condenación eterna llamada la muerte segunda, el infierno. No te engañes, hermano, hermana, amigo, amiga, no te engañes. Solo hay 2 reinos. Y la única persona que nos puede trasladar no soy yo, no son ustedes. ¿Quién es? Jesucristo, por los méritos de Cristo. Y él sigue diciendo Pablo en el versículo 14, y termino con este versículo. Dice, ¿en quién tenemos nosotros? En Jesucristo. ¿Qué tenemos? Redención, el perdón. Es por esto que nosotros estamos en ese reino. ¿Sabes por qué? Porque nos ha redimido. Y no solo nos ha redimido, ha perdonado nuestros pecados. Pero, ¿qué es redención? Muchas personas a veces, redención es que me voy a redimir. No, vamos a ver un poquito. La palabra en el Antiguo Testamento de redención se usa la palabra padú, que es liberar o redimir. También se usa la palabra gaal, que es liberar con la ayuda de un miembro de la familia, o el goel, que se llamaba el pariente redentor. ¿Se acuerdan de esta palabra? Pero el padur era liberar o redimir, y se liberaban o se redimían terrenos, cosas o personas. En el Antiguo Testamento se podía también dar libertad a un esclavo y comprar a un esclavo que era de confianza, o darle la libertad, el amo le daba y le ponía acá le atravesaba la oreja y le daba la libertad. Y esto era redimir. Pero yendo al goel, por ejemplo, en la Biblia tenemos una historia en el libro de Ruth con Boaz. ¿Se acuerdan? Ruth estaba desamparada, estaba triste, y Boaz era su pariente
redentor, en este caso, o su pariente más cercano. Si ustedes leen este libro, que parece una novela, y es muy bonito, es el libro, se van a dar cuenta de algo, que solamente un pariente podía redimir a Ruth y la tierra y todo lo que ella tenía. No podía ser otro. Ahora, eso era redimir. Solo el trabajo o le correspondía a un pariente. ¿Y cuándo se redimía? Por ejemplo, por cualquier situación. Yo tengo a Dorquita, mis 2 hijas. Yo moría en una batalla porque todos morían. Ella quedaba viuda, desamparada y sus terrenos ahora no podía trabajar, lo vendía. Entonces caía en pobreza. Y de repente por ahí mi hermano podría ser el pariente redentor, si se casaba o no se casaba, pero era alguien muy cercano. Y recuperar esos terrenos o recuperar aún a las hijas, porque por cuestiones económicas a veces se les entregaba a sus propios hijos para que sirvan como esclavos por la deuda. Pero cuando llegaba el pariente redentor, los liberaba de esa esclavitud. Y eso era el Goel. La otra palabra se refiere a liberar de la esclavitud, de romper las cadenas y tener esta libertad para el Señor. Y toda esa transacción se hacía en el Antiguo Testamento, ustedes pueden verlo, para que ellos, los esclavos, o aún las cosas puedan ser liberadas, se compraba a un precio. Y en ese caso eran liberados. Y ahora dice Jesucristo es quien nos ha dado esa redención, nos ha redimido. ¿Pero de qué nos ha redimido? Dicen las personas. Primero, vamos a asentar las bases. La humanidad es esclava del pecado. Romanos 8:34, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno justo, no hay ninguno bueno. La humanidad está atado al pecado y lo demuestra con su conducta. En Mateo capítulo 5 al 7, Jesús dice muchas características de la conducta y todas han fallado, y aún Colosenses 2:14 nos va a hablar de esto. Tercero, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Cuarto, Jesús es nuestro pariente redentor. Quinto, recuerden, el pago no fue a Satanás. En la época medieval decían esto, ¿no? Le está pagando a Satanás. No, pues Satanás, algunos por ahí a veces hablan. Sino, el pago fue por el perdón frente a la ofensa, la paz frente a la rebelión, porque Dios fue el ofendido, hermanos, y no Satanás. Y por último, la redención en el futuro tiene que ver con nuestros cuerpos resucitados y una relación en la vida eterna con el Dios Trino. Todo esto implica la redención. Y si alguien pregunta, ¿pero de qué me va a comprar a mí Jesús? Te va a comprar pues del pecado. Pero yo no tengo pecado, pero mira tu conducta, revela el pecado. Entonces, ¿y por qué yo no puedo por mí mismo salir haciendo buenas obras? No, porque el pecado lo único que nos lleva es a la muerte, pero hay uno que ya pagó el precio. ¿Quién es? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, pero ¿cómo podría ser Jesús nuestro Redentor? Porque también por eso la Biblia llama que es nuestro hermano. Es ahora un pariente, un familiar, viene a ser también nuestro Padre, también alguien que nos ama. Y Él cumplió y suplió toda la ira del Padre cuando estuvo en la cruz. O sea, hermanos, si lo miramos, Jesús nos compró en la esclavitud del pecado. Eso lo puede ver en Isaías 53, 11 al 12, Marcos 10, 45 y Efesios 1, 7. Y la redención es una realidad que está presente hoy, tanto en Efesios 1, 7 y vendrá la consumación en el futuro, Efesios 4, 30. Esto es la redención. Te voy a ayudar un poquito con una historia que me gusta a mí ilustrarnos. Si ustedes lo han escuchado antes, te lo resumo. Es de un niño que un día le costó mucho trabajo hacer un barquito. ¿Sí? Era un barquito con vela, le puso su maderita, lo trabajó, lo pintó,
Y un día dijo, vamos a ver pues ahora si el barquito sirve en el río, en el riachuelo que había ahí en su pueblo. Y entonces lo puso y el riachuelo, la corriente se lo llevó y no lo pudo salvar. Y así que el barquito que le costó mucho tiempo trabajar y hacerlo, se fue. Un día cuando estaba ahí por el pueblo, vio en la tienda de un señor, ¿qué creen? Su barquito. Su propio barquito, porque él lo reconoció, lo hizo, lo pintó. Y él fue y le reclamó, le dijo, este es mi barco. Y el señor le dijo, no, mira, yo lo encontré. Si tú quieres, cuesta tanto. Y él decía, pero ¿cómo te voy a pagar si es mío, yo lo he hecho? Bueno, si tú quieres, cuesta tanto. Y cuenta la historia que este niño fue, rompió su chanchito, la alcancía, los ahorros, y a las justas le alcanzó para pagar el barquito. Pagó lo que era suyo. Le costó todo lo que tenía. Eso es la redención. Nosotros somos del Señor. Y Él pagó con su propia vida, derramó su sangre para comprarnos a nosotros de la esclavitud que estábamos en el pecado. Eso es, en breves palabras. Pero vamos a terminar esta parte de la redención. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la redención que incluyen, hermanos? Primero, incluyen la vida eterna, Apocalipsis 5, 9 al 10. Segundo, el perdón de los pecados, Efesios 1, 7. Tercero, la justificación, Romanos 5, 17. La libertad de la maldición de la ley, porque por eso estábamos condenados y teníamos que pagar con la muerte, Gálatas 3, 13. Adopción dentro de la familia de Dios, Gálatas 4:5, liberación de la esclavitud del pecado y paz con Dios, según Colosenses 1:18 al 20, y la morada permanente del Espíritu Santo. Mire, si no nos detenemos un poquito, esa palabra de agarrar y decir, el Señor nos trasladó y por medio de la redención, no tendría sentido si no conoceríamos. Miren todos los beneficios que nosotros tenemos por lo que hizo Jesús en la cruz. Vida eterna, perdón de pecados, justificación, libertad de la maldición de la ley, adopción, liberación de la esclavitud del pecado, la paz que viene en nuestros corazones y la morada permanente del Espíritu Santo. O sea que no solamente es agarrar, me compró, no, también hay beneficios. Y si lo pondríamos en estas palabras, ser redimido es ser, redundando, perdonado, santificado, justificado, bendecido, liberado, adoptado y reconciliado. Así que cuando la próxima vez lean en la Biblia que el Señor nos redimió, o fue la redención del Señor que nos trasladó del reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo, a la luz, recuerda, redención involucra perdón, santificación, justificación, ser bendecido, ser liberado, ser adoptado y ser reconciliado. Tremendo, hermanos. 2 versículos que la Biblia nos dice que es lo que hizo el Señor. Lucas 2:38 dice, llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara de Jerusalén. Él iba a rescatar, redimir. Hechos 20:28. Entonces cuídense de sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, ¿comprada con qué? Eso es redención. Nos compró con su propia sangre. No fue como ese niñito que agarró las monedas y sacó sus ahorros. No, él pagó con su propia sangre, con su vida inocente. Y por último, ya que nos redimió, ¿qué más nos entregó? El perdón de los pecados. Existe esta palabra aphesis, en el griego que Pablo lo usa, que significaba echar fuera. Y Pablo usa a propósito esta palabra porque está hablando de la redención del Antiguo Testamento, pero esta palabra era usada para el día de la expiación que está en Levítico 16. ¿Qué es el día de la expiación? Se hacía una vez al año y se agarraba un macho cabrío o un chivo, que lo conocemos nosotros acá, ¿no? Un cabro macho, no sé.
Y el sacerdote ponía las manos sobre este animal y se decía que se cargaba todos los pecados de todo el pueblo sobre este animal y lo mandabas, así como ves la foto, hacia el desierto, para que se vaya, se pierda o se muera. Y es decir, todos los pecados que el pueblo había hecho, cometido, se le imponía en las manos y el animal se iba, y eso se celebraba, el del otro animal derramaban la sangre, echaban la sangre al pueblo. Era el día en el cual los pecados eran perdonados de forma general a todo el pueblo. El día de la expiación, el perdón de los pecados. Y Pablo dice, el Señor Jesucristo no solamente los ha redimido por medio de la redención, sino por el perdón de pecados. Es decir, el Señor cargó todos tus pecados, todos desde el día que tú has nacido, hasta el día que lo has conocido, los ha perdonado, los ha olvidado. Y aún en tu vida cristiana, si has seguido cometiendo pecados, el Señor lo ha perdonado y lo ha cargado en su cuerpo. Y aún por los pecados del futuro. Solamente Él puede hacer esto. Por eso, por medio de Él, solamente a través de Él, tenemos todo. Y Pablo usa exclusivamente estas palabras porque los gnósticos decían que el perdón de los pecados era por medio de tener un conocimiento superior. Pablo dice, no, es porque Cristo te redimió y te expió, te perdonó tus pecados. No haces nada tú, Dios lo hizo todo. Conclusiones finales. Primero, el conocimiento nos lleva a entender quién es Jesús, pero la sabiduría nos lleva a vivir como Jesús. ¿Qué deseas en tu vida? ¿Conocimiento o sabiduría? Los dos, hermanos. Segunda conclusión, somos pueblo adquirido por Dios y un real sacerdocio, y nuestra herencia está asegurada en Cristo. Número 3, Jesús nos llevó del reino de las tinieblas, ¿a dónde? A su reino, hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, porque ya no soy del reino de las tinieblas, soy del reino de la luz. Y el último, la cuarta, Jesús nos compró a precio de sangre. Jesús nos redimió. Entonces, cuando la próxima vez escuches la palabra redimir, redención, ya sabes todo lo que involucra, todo lo que hizo el Señor. Y ahora que lo conoces, solo dale gracias por lo que ha hecho por ti. Vamos a terminar con una oración. Señor,